Ya, ahí sí. Todo de nuevo. Eh, en definitiva, la pregunta es, ¿cómo hacer una buena lectura? Y claro, el ideal obviamente hacer una buena lectura y después uno ve las formas de transcripción del documento, pero aquí, ¿qué método uno puede ocupar para hacer una buena lectura de un documento, sobre todo un documento que se enfrenta por primera vez? eh, Estos tipos de texto, aunque sean relativamente nuevos, por ejemplo, del siglo XIX, es una escritura a la que uno no está acostumbrado habitualmente, eh, menos ahora, donde lo que uno ve más habitualmente son caracteres impresos más que manuscritos. Lo que uno lee habitualmente es un documento, un libro, un capítulo de libro, un artículo, en fin, etcétera. Eh, yo no sé si todavía, probablemente en las clases presenciales, se tome apunte más eh, con lápiz y papel, digámoslo así, eh, pero probablemente en todo lo que fue la virtualidad, con esto de las clases grabadas, etcétera, también hubo poco recurso en eso. Con los trabajos también uno pasa frente al computador, en fin, escribiendo, investigando, lo que sea. Entonces la praxis manuscrita en verdad se vuelve un poco compleja cuando lo habitual no es lo manuscrito. O uno está acostumbrado a ver por último, aunque escriba, a ver medios impresos y no manuscritos. Entonces, ¿cómo hacer una correcta lectura de un texto manuscrito? Insisto, por muy contemporáneo que pueda ser, contemporáneo aquí, lo más contemporáneo que vamos a usar es del siglo XIX, digamos. No, no más allá de eso, y de hecho el primer ejemplo que voy a ver es con eso. Entonces, hay algunos métodos sencillos, los textos que ustedes van a ver tampoco son, pretendo que sean tan complicados, pero hay un método que a mí me ha funcionado muchísimo y que es bastante habitual sobre cuando uno empieza. Eh, a ver, voy a compartir pantalla aquí para qué hacer esto. Esto es sumamente práctico. ¿Por qué es práctico? Porque uno puede, a partir de lo que es capaz de leer, después descifrar lo que eh, no se entiende tan bien. ¿Cómo así? Esto es lo más simple del mundo, es un vulgar abecedario, ¿ya? Un vulgar abecedario, que antes uno tenía que hacerlo a mano, pero con las herramientas más sencillas del computador, como seleccionar con el ratón y después copiar la imagen, ¿ya? Sin hacerle mayores arreglos. Claro, uno podría arreglar con el Paint, que es el programa que viene en todos los computadores, eh, podría pegarle un pequeño retoque, pero si no, recortando solamente las imágenes de las letras y hacerse un abecedario, mayúsculas y minúsculas, ¿ya? De aquellas letras que uno está seguro que son esas, digamos. Por ejemplo, en este caso, uno puede ver aquí variantes de la A mayúscula. ¿Ya? Y bueno, ahí está, ¿no? La A mayúscula en tipo gráfico, y aquí están sus variantes en un documento. Después la minúscula y las variantes que se presentan. Fíjese que aquí, por ejemplo, fue recortada de una A que estaba con otra letra, ¿no? Ahí se nota, porque si no habría sido ese carácter, ¿no? Ahí está pegadita, digamos, con nuestra letra. Eh, que no hay ningún problema para hacerlo, ¿no? Uno reconoce que todo esto es lo mismo acá. ¿M?
las B mayúsculas, cuáles son sus formatos, y las minúsculas también. Esto lo ideal es hacerlo por cada texto o si uno tiene más de un texto de un mismo autor, por autor. ¿Por qué por autor, si tiene más de un texto, es preferible? Porque entonces uno va detectando cuáles son las variantes gráficas en el que escribe, ¿ya? Y no necesariamente por cada manuscrito, de repente por cada manuscrito puede hacerse un poco latoso, pero si uno ya tiene una compilación de variantes del autor, después leer un texto de ese mismo autor, por supuesto, es más fácil, ¿ya? Eh, Aquí también en la época uno se fija también hasta el 18 todavía llega, pero 17 con seguridad, el 18 la verdad es que ya prácticamente no. Se usa esta C con una cedilla que se llama una especie de comita abajo, y es bastante típico, ¿ya? Las D minúsculas efectivamente presentan una gran variante de formas, que a veces cuesta distinguirla como D. Uno las distingue por el contexto, por lo que dice de repente la palabra. Esta D es así, ¿no? No empieza acá, es ahí, y se va hacia abajo. Esta D es como para el otro lado, ¿no? Entonces uno se hace la idea de las variantes gráficas. ¿Ya? Insisto, las variantes gráficas de en aquellas palabras que uno distingue que son esas letras y no otras. Entonces, y a partir de ahí, entonces, puede ir haciendo la lectura de un texto, ¿ya? Y encontrando palabras en las cuales no es tan fácil distinguir las grafías o la palabra en su conjunto. Porque yo puedo tener claro que a lo mejor que esto es una J minúscula, por ejemplo, eh, que esto es una M, en fin, las O, pero a lo mejor puede que no me quede tan claro en una palabra más, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? O mantención, ¿ya? Pero sí, ya sé que más o menos corresponden tales o cuales caracteres, ¿ya? Puedo hacer mentalmente la palabra o parte de la palabra y empezar a jugar con lo que me falta. Aquí esto es lo mismo que cuando uno, a lo mejor me voy a pegar un viejazo con lo que voy a decir, jugaba por lo menos al ahorcado. No sé si usted alguna vez jugado al ahorcado. Esto es como lo mismo. ¿Ya? Esto es como lo mismo. Uno se hace el abecedario y después cuando hay una palabra que no conoce, eh, pero sí lo que puede hacer fácilmente es distinguir cuántas letras tiene, ¿ya? Entonces yo coloco las rayitas de las letras y sobre las rayitas voy colocando los caracteres que conozco, ¿ya? Que conozco y que puedo distinguir a partir ya sea del abecedario o de que me estoy empezando a hacer el abecedario, ¿ya? Porque es más fácil llevarlo al carácter que uno está acostumbrado. Inclusive lo puedo llevar al computador, ¿ya? Sin las rayitas, obviamente, pero dejo los espacios. O a lo mejor ahí donde me falta le puedo hacer una rayita, ¿ya? Y si estoy acostumbrado a ver mejor las letras en el computador, hago el mismo ejercicio, ¿ya? Hago el mismo ejercicio. Coloco lo que sé que va y dejo en blanco o con un subrayado donde no sé qué dice, ¿ya? Entonces, ¿qué se produce ahí? Hay un fenómeno psicolingüístico o neurolingüístico en que el cerebro siempre trata de completar los vacíos con algo conocido, ¿no? Por eso cuando yo leo, no necesito leer palabra por palabra, sino que en una lectura más rápida, digamos, puedo pasar la línea o el párrafo o lo que sea, eh,
sin pronunciar interiormente lo que estoy leyendo, porque el cerebro va completando todo eso que falta, producto de lo que yo ya conozco. Y aquí se da más o menos lo mismo. Claro, sí que hay que tener ojo porque a veces ese completar, como es con elementos conocidos, ¿ya? Cuando tengo un elemento que no es conocido, a veces puede jugar malas pasadas, malas pasadas. Acuérdese ayer el ejemplo que vimos de pampirolada y turpilonada. Sí. Eso es un caso típico. O sea, aquí lo más probable es que el que estaba transcribiendo, al no poder leer lo que decía efectivamente, porque no estaba dentro del imaginario, por así decirlo, el cerebro completa con lo que es habitual y con lo que conoce. Y efectivamente uno lee, eso es así, está comprobado neurolingüísticamente que es así, uno lee, ¿ya? Aunque no lo diga, uno lee lo que cree que está escrito. ¿Mm? Uno lee lo que cree que está escrito. Entonces, bueno, se ha probado por diversos mecanismos, pero es bien curioso porque, claro, como digo, el cerebro completa, hace esta labor de rompecabezas, pero con elementos conocidos, obviamente. No podría hacerlo con elementos desconocidos. Por eso que nos sirve hacer este abecedario, ¿ya? Porque con el abecedario nosotros le vamos a entregar al cerebro elementos conocidos, ¿ya? Aunque sean discretos, o sea, unidades, ¿ya? Después, si yo me puedo hacer el abecedario completo, ¿ya? El cerebro después lo que va a hacer va a tomar estas unidades discretas y al encontrarse con una palabra que yo de primera vista no la puedo descifrar, ¿ya? El cerebro va a hacer el ejercicio, que no siempre es inmediato, obviamente, esto de repente demora un poquito, pero en definitiva el cerebro hace el ejercicio de tomar esas unidades discretas y colocarlas en un continuo, en una unidad global, ¿ya? Y de a poco se me va aclarando la película de qué es lo que puede decir allí, ¿ya? Ahora, ojo que ese es un primer acercamiento. Uno tiene que corroborar estas intuiciones lingüísticas con con alguna fuente que me permita por lo menos mm, tener una cierta certeza de de esas dudas que son además de épocas más remotas. Estamos hablando de como mínimo 200 años atrás y como máximo 500, 600 años. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ¿cómo yo voy a poder hacer el ejercicio de más o menos tener un acercamiento a esto? Bueno, eso también es factible. Ah, aquí, un segundo, y ya le muestro. A mí lo que me pasó, profe, ¿Ya? traduciendo, o sea, escribiendo un texto, me ¿Ya? vi en algunas letras que de repente pensaba, o sea, como que las veía o sea, había como un carácter que lo tomaba como dos letras, como que el mismo dibujito de repente era como una L y de repente era como una S. Súper buena Entonces, su aclaración, esa, su duda. A ver, ya, voy a tratar de hacer esto aquí. En, lo vas a hacer vamos a hacer en el Paint. Eh, ya. Voy a compartir.
A veces sucede que, a ver, no, se me va a pixelar un poco porque lo aumenté mucho de tamaño. Ahí está muy reducido. A ver, ya, ahí no importa. No importa que se pixele un poco. Ya, ahí puede ser. Ya, a veces pasa lo siguiente. Estoy con el ya, no es lo ideal, pero bueno, no estoy con una tablet, así que estoy con el ratón, que no es lo mejor para escribir, pero a veces pasa lo siguiente. Aquí dice eso, ¿ya? ¿Y por qué? Por una cosa bien simple. En el tema del trazo, ¿ya? Cuando, sobre todo en escritura manuscrita más rápida, una que es más lenta, que se nota la grafía cuando es reposada, cuando hay tiempo para escribir, los caracteres están mejor dibujados, por así decirlo. Pero cuando la escritura es rápida, eh, bueno, de partida se nota en que tiende a irse, digamos, hacia un lado, los caracteres son un poquito más irregulares, eh, hay normalmente en la escritura que es más rápida, ¿qué sucede? Puede parecer una ridiculez, pero así, sobre todo en la letra procesal que encadenada, que se escribe de una sola vez, pasa que el que está escribiendo mete la pluma en el tintero, ¿no? Como no había lápices pasta ni ninguna de estas cosas, sino que la pluma, ya sea de madera, ya sea pluma propiamente tal, o pluma con punta de acero, en cualquiera de sus versiones, eh, se metía en el tintero, se empezaba a escribir en el papel y se aprovechaba de escribir, como digo, sobre todo en la letra encadenada, hasta que se terminaba la tinta. Y después se repetía la operación, en fin, y se seguía escribiendo, pero no a continuación, sino que quedaba un espacio. Entonces a veces uno va a encontrar palabras cortadas donde no hay corte, ¿ya? Y va a encontrar caracteres, como en este caso, en que parece, tal como usted señala, eh, que estuviera escribiendo o repitiendo dos veces o inclusive hasta tres la misma grafía. Eh, por ejemplo, lo voy a hacer con el pincel. Me imagino que el caso que usted me dice debe ser algo así. Mira, mejor con el pincel. Algo así, que aquí dice, o diría, ah, Sí, profe, sí, así mismo. claro, que es un poco el mismo que el de arriba, pero aumentado en una grafía. Entonces, claro, es habitual, sobre todo en el siglo XVI, XVII, diría yo, no sé si en el XVIII, pero XVI, XVII con toda seguridad, que algunas de las S finales tienen un símil a una E, sobre todo cuando van con una grafía que digamos que tiene el asta inferior, bueno, que tienen asta inferior. Podría ser una A, por ejemplo, una terminación, Ujú. algo así como eh, ahí, as. Por ejemplo, en las, ¿sí? O empanadas. Como tiene un asta inferior, ¿ya? No se escribe
una S más regular, porque esto ya implicaría una subida y una bajada, y aquí simplemente ahí. O en el siglo XVI es muy común también final una grafía como esta. Ay, no me salió muy buena. Es que tengo, para esto tengo una tablet grandota, pero la tengo en la oficina y como ya no estoy conectado a internet, puede ser con una X más fácil. A ver. Ahí me salió mejor. Como una sigma griega, Mm, como una sigma. Usualmente está en el siglo XVI bien común en el final al final de palabra, menos común al inicio o al medio, pero al final es como bien común porque se hace como con un trazo así nomás, que es más, ahí me salió mejor. Eh, que es bastante fluido el trazo en verdad. ¿Ya? Entonces, claro, y aquí en el caso de este les es producto del ductus, el famoso ductus, que es rápido, entonces escribo una L, como sé que voy a escribir les, y tengo por una parte la E que tiene este carácter bajo, la S final que estoy acostumbrado a que final puede ser como esa sigma o como una E también. Y la L, que la única diferencia de una L manuscrita cuando no es un solo trazado, sino que así como estamos acostumbrados a hacerla nosotros ahora, la única diferencia entre la L y la E es que la L sobrepasa el eje de escritura, por lo que se llama la caja de escritura, pero en cuanto a trazo es similar a la E, más larga nomás. ¿Ya? Entonces, como sé que voy a escribir les, y para no tener que subir, bajar y hacer de nuevo todo por un tema de economía y de rapidez, al final, ¿qué es lo que pasa? Que hago el trazo, los tres de una. ¿Ya? Los tres de una y me queda similar. Uno, dos y tres. ¿Ya? Entonces no es, me economizo la vuelta hacia arriba, tener que bajar, y para más remate, si sé que tengo otro carácter similar, esto es poco económico y me resta tiempo de escritura. ¿Ya? Ahora, no es que tema. yo lo haga así, todo este desglose conscientemente, ¿ya? Porque esa es la gracia, o sea, no es que yo la piense, no, no, o sea, el ejercicio mismo del trazo y el conocimiento previo que yo tengo de cómo funciona el sistema gráfico hace que mi cerebro, esto mismo, se completa. ¿Ya? Y nadie en esta época tenía problema para leer, bueno, para leer esto, ¿no? Estas como tres S guías. Si el problema es para nosotros que estamos 500, 600 años después ¿ya? Pero el que leía el documento ahí lee perfectamente les. ¿Ya? Entonces, claro, justamente ahí uno va buscando eso. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer el abecedario a partir de esto, una de las variantes gráficas de L tendría que ser esta como E minúscula, ¿ya? Y una de las variantes de S, sobre todo de S final, tendría que ser esta también parecida a una E minúscula. ¿Ya? Y yo puedo colocar la indicación, por ejemplo, de esto que usualmente esta grafía no es ni al inicio ni a mitad de palabra, es al final. ¿Ya? Entonces yo puedo recortar aquí, pegarlo en mi abecedario y entre paréntesis indicar, hacer una notita, indicar al final de cada palabra. Entonces yo ya sé que no, si va al inicio o al medio, lo más probable es que no sea una S, sea una E o una L. ¿Ya? Lo mismo, no sé si en los documentos está el tema de a veces de la numeración, eh, cuando es no es en palabras, sino que en número, en los del 16, por ejemplo, 16, 17 también, a veces se combina para la fecha, por ejemplo,
los números árabes, pero para otro tipo de cuestiones a veces uno encuentra caracteres romanos. ¿Mm? O tal, Eh, sí, No, no, que en el texto que transcribí yo, o traté de escribirlo, ¿ya? no es ningún número. Ah, ya, ya. Pero eso también hay que tener en cuenta. De repente ahí no está todavía bien afianzado el sistema numeral. El 4 por ejemplo, el 4 romano, no se hace como nosotros nos han enseñado en el colegio usualmente así, sino que usualmente se escribe de esta manera. Supongamos, todas estas son rayitas, ¿no? Eh, 4 palitos, ¿ya? Y el último palito es largo, como una J. Incluso a veces parece claramente una J. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, para, ¿Por qué la última larga me refiero? Porque lisa y llanamente para distinguir que ahí termina el número y después lo que viene es escritura. ¿Ya? En, creo que, a ver, déjame ver, me parece que en la crónica de Jerónimo de Vivar, la tengo por aquí. eh, bah, no la tengo aquí. ¿Ese no era el siglo XVI, profe? Sí, la crónica de Vivar es del siglo XVI, aquí está, De 1558. 1558. A ver si es efectivamente. Ah, no, es a partir del capítulo tercero que... Ah, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí está. A ver, un segundo. Aquí está. Jejeje. Ya sabía que estaba por aquí. Ya, mira, esto es lo que yo quería mostrarte. Ahí está. Entonces, si te fijas, por ejemplo, aquí dice capítulo 3, 1, 2 y el 3, en este caso es 3, con una I larga o IJ para distinguir que aquí termina el número y sigue la escritura. Dice, Mm. que Yo hubiese pensado que ¿Ah? 4. Yo hubiese pensado que era un número 4 como romano, así como lo más parecido. Claro, a ver, mira, te voy a mostrar el siguiente. Ahí está, esto es lo otro que te decía yo, mira. El 4, cuarto, ¿ya? Capítulo cuarto, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Y el 4, claro. Y ahí con la indicación ¿cuánto se llama? De ordinal, cuarto. Entonces, eso es lo que yo te comentaba, que el sistema numeral no está muy definido, o sea, a ver, está definido en el sentido de que se sabe cuándo se utiliza número árabe y cuándo romano, ¿ya? Pero no está definido en el sentido que se utiliza uno solo, ¿ya? Mm. Por ejemplo, de repente tú puedes encontrar en textos de la Real Hacienda, ya donde hay, qué sé yo, se cobra impuesto por X cantidad de fanegas de trigo, son tantos reales, pesos, en fin, etcétera. A veces las cuentas están hechas con números romanos. Los numerales parciales, por ejemplo, mil y tantos, qué sé yo, están hechos con numerales romanos y la suma está hecho con números árabes.
Oh, Entonces, claro, un sistema que uno dice, no, pues es que a partir de tal fecha se empezó a usar los números árabes, sí, pero, o sea, no es tan, no es que, eh, no es que se haya cambiado de sistema plenamente de un día para otro. ¿Ya? Efectivamente, finalmente se impuso la numeración arábiga, pero la romana se siguió manteniendo por muchísimo tiempo en determinados ámbitos. No es que fuera generalizada, pero en determinados ámbitos que uno encuentra en la documentación, sí, sí, perfectamente. Los ordinales, por ejemplo, para numerar estos capítulos, por ejemplo, en textos de la Real Audiencia, ¿ya? En la Real Audiencia, cuando eh, hay esta pregunta, interrogatorios, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Al comienzo del juicio se enumeran todas las preguntas que se van a hacer, porque se hacen las mismas preguntas a distintos testigos. Entonces, se enumeran las preguntas. Y después, cuando empieza el interrogatorio, usualmente se coloca en la abreviatura dice testigo, se describe a quién se va a interrogar, y después cuando empiezan las preguntas, al margen izquierdo del volumen, se empiezan a numerar eh, el equivalente, digamos, a la pregunta que se le va a hacer. Y esa numeración es romana. Entonces, un 1 romano indica que la respuesta que allí va es a la primera pregunta que se remite, digamos, el texto. Y así sucesivamente. Y se van numerando y se numera en romano. Y el 4, la cuarta pregunta, usualmente son más de 4, se numera de esta forma, ¿ya? Con los 4 palitos, digamos, ¿ya? Y no con la IV. Es muy raro encontrar una IV para la marca de 4. ¿No? Por lo menos la documentación eh, chilena, y yo me atrevería a decir americana, pero chilena, que es la que más he visto, no suele no haberlo. ¿No? Esta, por ejemplo, que es de 1558, es una letra bastante reposada, ¿ya? Por lo tanto, uno pudiera ir aquí haciendo eh, el ejercicio precisamente eh, de ir haciendo este abecedario, ¿ya? Para poder después descifrar partes que no sean tan evidentes, ¿ya? O ir completando cosas eh, que pueden no ser tan evidentes. Por ejemplo, mira, te voy a enseñar aquí con este mismo ejemplo. Eh, Aquí tengo una fecha. Voy a leer la primera parte. Dice, en el valle de Yucay, como dicho, habemos a 11, bueno, está escrito con H y con Z, 11, no, imagina que era acá, 11 días del mes las fechas, por ejemplo, esta es una estructura típica. Los días, por lo tanto, aquí yo puedo suponer que hay un numeral entre el 1 y el 31. ¿M? Después, usualmente, la palabra días. Después se señala el mes, tal cual, del mes de. Por lo tanto, después de eso, viene un mes que es entre enero y diciembre. Así que, aunque no sepa mucho lo que dice, puedo saber que es entre enero y diciembre la cosa. ¿Ya? No hay otro margen. sí. ¿Ya? Eh, y después el año de 1000, siempre vamos a estar ahí en 1000. 1000 se puede escribir con una L o con dos L, lo más habitual en el siglo XVI. Y
y después la centena. En este caso, yo sé que aquí dice 500. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si yo sé que dice 500, porque sé además que el documento es de 1558, en fin, bueno, aquí está hablando de otra fecha, pero eh, es de los 1500 algo, ¿ya? Entonces aquí tiene que decir por obligación 500, ¿ya? Yo puedo ir desglosando, ¿ya? Ok, esta es una Q, la U, una I que no es la I cortita, pero tampoco es tan larga, una variante de I, la puedo anotar. Y aquí tiene que haber una N y una I juntas, ¿ya? Ya distingo la N aquí por esta de acá, ya, ok, la N, aquí la I, lo mismo que esta, perfecto. La E se distingue bastante bien, la N lo mismo. Y aquí es donde viene el tema. Yo distingo que aquí al final hay una S, ¿cierto? Sí. Entonces tengo 500 y la S. Aquí está como mi ahorcado. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí al medio, estoy al medio, tiene que necesariamente decir TO, 500. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la T? ¿Dónde está la O? Si te fijas, mira, aquí un carácter y hacia abajo, está como hacia abajo la T, está como doblada. Y de ahí sale la O. ¿Por qué es importante esto? Porque acá este carácter se repite. ¿Ves? Es el mismo. Ese de aquí es el mismo de acá. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo leer, ¿Verdad? claro, ¿ves? Entonces yo puedo leer que aquí dice re, una R ahí doble, la Q ya sabemos, la U también, reiki, ri, una M y una I, requerí mi en. Entonces, si yo no sé qué dice aquí, dice, pero tiene que Puede decir ser lo mismo repite la aquí, I. to. ¿Ah? Está, Esta de aquí, lo que pasa es que a veces quedan bien pegadas las letras, pero si uno sabe que esta I es así como media doblada, medio como una coma, ¿ya? Puede ir separando. Uno puede ir tomando aparte cada carácter y lo puede ir separando, ¿ya? Pero en estos casos, cuando tengo uno, ¿ya? Que tiene esta característica, que no están separadas, no se notan bien las letras, pero yo ya sé lo que dice, lo que tiene que decir obligatoriamente la palabra, ¿ya? Me puedo dejar puedo tener una sección como de caracteres especiales, ¿ya? Entonces recorto esto y digo aquí ya, ok, esto significa to. Entonces en cualquier otra parte que yo encuentre eso, ¿ya? Como por ejemplo aquí, va a decir to, ¿ya? Y mira, fíjate que aquí uno puede leer puede leer más o menos claro que aquí dice capítulos, ¿cierto? Ujú. Entonces, si uno se fija, si dice capítulo, esto es una C, ya que tiene una cierta característica, digamos, ya que no es del todo cerrada y como que es más cortita abajo, más larga arriba y para continuar, digamos, con la vocal siguiente, ¿ya? Entonces, si aquí dice capítulos y vemos que esta es la característica de la C, acá abajo, acá abajo, vemos que también tenemos la misma C, pero no es una A, sino es una O, ¿ya? Una O. Entonces, ya sé que está necesariamente una C. Cos, fíjate que hay un punto, lo separa del resto de los restos de las sílabas de las palabras. Costumbre. Y esto también es bien típico.
uno está acostumbrado a que, por ejemplo, en estas combinaciones MB, NV, que le han enseñado a uno típicamente que hay formas de combinar, digamos, las letras en las palabras, ¿ya? Pero eso aquí no se da. O sea, tú puedes encontrar NB sin ningún problema. No es que se pronunciara costumbre, lo más probable es que todo el mundo dijera costumbre, y como es habitual, ¿ya? Lo que pasa es que es un tema de grafía nada más, ¿ya? Un tema gráfico. ¿Ya? Entonces, esa en verdad es la importancia que tiene de uno ir haciéndose estos abecedarios, porque después puede extrapolar a otras partes del documento que pudieran no ser tan evidentes o no ser tan claras de esa forma. ¿Ya? Inclusive, como te decía recién, en documentos más nuevos, vamos a ver aquí uno del siglo XIX, ¿ya? Esta es una carta dirigida a José Miguel Carrera, ¿ya? Y aquí lo mismo, mira. Esto ya es una estructuración obviamente más moderna de una carta de cómo se coloca una fecha, ¿ya? Donde el autor parte por un poco lo típico en la ciudad, Buenos Aires, como si se dijera Valdivia, ¿ya? Y después la fecha, día, mes, Ujú. año. Tú cuando colocas la fecha, ¿cómo la escribes? Cuando la despliegas completa, no con las barritas, digamos. Si tuvieras que poner eso mismo, pero en fecha poniendo Valdivia, ¿cómo sería? Pondría Valdivia 16 noviembre ¿Ya? y año. Ya, pero entre el día, el mes y el año, ¿no colocarías nada? Buena pregunta porque generalmente no. O sea, las veces que lo he escrito como de forma formal, 16, sí, pues, sí, 16 de noviembre, eh, Justamente. 16 de noviembre y el año. Una coma o un guioncito. No, la coma es la manera inglesa, la manera española es, en este caso sería 16, supongamos que es la fecha de hoy día. Valdivia, ahí sí una coma, 22 de septiembre de 2021. ¿Ya? Y aquí es la misma estructura. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, Buenos Aires, Aires ahí escrito con Y, pero eso no es problema porque el valor fónico es el mismo. 16, creo que eso se lee bien. Ujú. Noviembre que está abreviado y el año también, ¿cierto? 1812. Entonces, esto que no se lee bien, que esto de aquí y esto de acá, ¿qué supongo yo que dice? De. D, justamente. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque aquí, si tú te fijas, me voy a encontrar con lo mismo. En la misma estructura que esto y que esto. Está aquí. ¿Ya? Entonces, yo a lo mejor no voy a distinguir bien la D y la E, o si tengo que separarlas me va a costar, a pesar de que, voy a agrandar un poquito más, uno puede ver, o sea, uno puede ver un decir, porque son años de estudio, pero que aquí va el trazo de la D, que queda ahí, y después viene esta colita, digamos, de donde se saca la E. Y como
como queda dentro de la D, esta especie de trazo también lo cubre y hace la E, ¿ya? Pero, claro, como yo tengo ya la pista de la fecha, ¿ya? Que necesariamente tendría que decir Buenos Aires, 16, como es precisamente como tú dijiste, una escritura formal, 16 de noviembre, abreviado de 1812, o sea, esto de aquí, aunque yo no lo pueda distinguir, eso es lo importante, aunque yo no lo pueda distinguir bien carácter por carácter, yo sé que necesariamente tiene que decir de, ¿ya? Y eso me va a servir para ver que aquí dice cajita de costura. Cajita con X, pero que no tiene, digamos, la X y la J ni tiene el mismo valor. Pero aquí lo importante es esto, el de costura. ¿Mm? Si te fijas, esta es una escritura súper formal de alguien con, mira, aquí había otro de, se me había pasado. Satisfacción de recibir tu apreciable carta de 17 de octubre. ¿No? Entonces, fíjate cómo a partir de algo que yo sé que tiene que ir de determinada forma escrita, aunque no lo distinga bien, ya después me sirve para extrapolar a, a todo el documento donde aparezca la misma forma aquí, de el escudo, de cuartel, la gorra de húsares. Aquí están describiendo un uniforme de infantería, ¿no? ¿No? Otra Sí, artillería. ¿Sí? ahí también dice que también es de infantería. Exactamente, justamente. Porque dice dos cascos de gorra, una de húsares franceses y otra para, esta es una P con nada, artillería que también es de infantería, con la sola diferencia de el escudo y dos más de cuartel. ¿Ya? En fin. Entonces, como decía, lo importante aquí es que a contar de un elemento que yo sé que tiene que ir, puedo extrapolar a otros que desconozco completamente. ¿Ya? Entonces, ese es un método bastante cierto, seguro además, para yo poder ir identificando elementos desconocidos y poder hacer una buena lectura, a eso es cuando me refería con una buena lectura del texto, y para poder transcribir. Ahora, por ejemplo, ahí donde decía cajoncito de costura que está escrito con X, en la versión, en una versión como la que tienen que hacer ustedes, se coloca con J solamente, ¿no? Va con la escritura habitual. ¿Ya? No, Buenos Aires, por ejemplo, no iría escrito con Y, sino que con la I latina eh, a la que estamos acostumbrados hoy día. ¿Ya? Porque la idea es que si yo transcribo un documento en este momento y para los fines que vamos a pretender, es transcribirlo primero para fines de lectura primera, pero también para difusión. O sea, si nos vamos a dar la pega de, de tomar un documento del 19, el 18 o incluso más antiguo todavía, eh, es importante tener en mente la posibilidad de que otras personas que no son especialistas puedan tener acceso y puedan leerlo
Ojalá cada vez más y como, en definitiva, esto, cada una de estas cosas es patrimonio documental, ¿ya? Y como patrimonio tiene que ser público. Ya no me sirve de nada que yo me lo guarde para mí o lo publique para un cierto grupo reducido de especialistas si no va a tener mayor alcance, mayor difusión que eso. Entonces también uno tiene que pensar en esa otra finalidad. Pero, insisto, siempre buscando que tener una base sólida, rigurosa de lectura, una buena lectura, cosa que yo, claro, voy a modernizar, pero voy a modernizar a partir de haber hecho una buena lectura del texto y por lo tanto, estando consciente de lo que allí dice. Ah, y se me estaba olvidando, entre todas estas cosas, claro, cómo uno puede cerciorarse de ciertos elementos, y esto es lo que quería mostrar. Hay una manera bien fácil y que hoy día está afortunadamente al alcance de cualquier persona. Uno entra en el sitio de la Real Academia Española, que es rae.es, bueno, baja y va a ver estas pestañas, va a la de diccionarios. Aquí por lo demás, este es un dato, o sea, aquí está todos los diccionarios que ha publicado la Real Academia, están disponibles en esta página, ¿ya? Para hacer consulta en línea, por ejemplo, el diccionario de la lengua española, eh, está el diccionario histórico de la lengua española, el jurídico, este que es bien práctico para los estudiantes, en fin. Eh, es bien interesante también un diccionario de americanismo, es más contemporáneo, sí, pero nosotros nos vamos a ir a uno que es antiguo, y por eso nos interesa, que es este. Se llama Nuevo Tesoro Lexicográfico. ¿Por qué este? Porque la gracia que tiene este nuevo tesoro lexicográfico es que están aquí digitalizadas y uno puede hacer consulta por palabra de obras desde 1495 hasta 1930, por ahí. Entonces uno pincha, por ejemplo, aquí la consulta en línea, la pantalla es bien simple, va aquí a la pantalla de consultas. Uno podría marcar en qué grupo de diccionarios, pero lo mejor es dejarlo eh, sin marca, que ahí hasta 1992 tiene los últimos diccionarios de la academia. Y aquí entonces pone la palabra de la cual uno pudiera tener dudas. Por ejemplo, levar. Y aquí aparecen ya los distintos diccionarios donde está la palabra levar. No todos los diccionarios están en español, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, está en una lengua científica de la época que es latín. Pero puede ir, por ejemplo, al de autoridades, que ese ya si uno sabe que está en español. Eh, levar, dice. Bueno, verbo activo es lo mismo que llevar. Es voz anticuada, ¿no? Y da un ejemplo. En la náutica es lo mismo que levantar. Y así se dice levó el áncora o el ferro, es el levar el ancla, por ejemplo. ¿Ya? Levarse en la Germanía, como el equivalente a nuestro alcoa, significa moverse o irse. De Germanía le llaman al alcoa en España. ¿Ya? Entonces,
ahí uno tiene las... y tenemos uno anterior, que es el diccionario Covarrubia. Leva, el término náutico, vale la partida, este está mejor explicado. Y arrancada que hacen las galeras del puerto alevando. Tocar a leva, dar avisa con la trompeta para que se recojan los que están en la ribera y para que todos se aperciban a la partida. Entonces, ahí uno tiene las posibilidades de buscando en este diccionario. A veces hay que tener ojo porque uno, no sé si me va a resultar con este, ya. A veces los términos pueden estar escritos de una manera, pero formalmente mm, ser de otra. Bueno, aquí no me voy a coincidir el término, obviamente, pero mm, no, este no fue buen ejemplo, Leo. Era una región de España. No, ya. Pero podría yo buscar de repente, no sé, por decir algo, una palabra con V, en el caso del Leva, y no aparecerme, ¿ya? Cero resultado. Entonces, yo lo que tendría que hacer ahí es intentar con el grafema que puede estar de intercambio. Por ejemplo, B, bueno, esas son las alternativas, digamos, V, B, por ejemplo. O una palabra que pudiera estar escrito con S y es con Z, no sé. De repente hay que hacer esos juegos de intercambio cuando no me aparece la palabra, eh, y usualmente así uno lo va a encontrar. ¿Mm? Entonces, eso un poco para tenerlo presente, eh, y ya ir funcionando, digamos, con los ejercicios de transcripción que tienen que entregar. ¿Mm? Eso. Mm, lo voy a guardar, tiro un... Sí, en todo caso yo grabé esto, en la tarde va a estar subida esta